¿Se me escucha así? ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿Aló? adelante. Ya. El ISB ya viene con todo obviamente, a revolucionar esto que ha sido, pues, digamos, el clamor de muchos investigadores, que es la información no financiera. Porque como decía alguien, ¿no? Por afuera flores, por adentro temblores. O sea, ¿qué hago con estados financieros fidedignos, auditados, ¿de acuerdo? Pero adentro, en la organización, el clima laboral, la cadena de valor, el trato a los colaboradores internos, el respeto al medio ambiente. Ya con esto, si se hubiera dado, pues ya hubiera salido varias firmas hoy por hoy, que ustedes saben cómo lo que ha pasado en el Perú, ¿no? El caso Odebrecht, el caso de la inundación esto de petróleo. Entonces, imagínense, ¿no? Eso, sumado a la información, a la conferencia de mi maestro de la Católica, García Villegas, la información contable y la gestión financiera, voy a hacer una disertación. Un ratito, char. Hay varias plataformas. Acá se ve, por favor, ¿sí? Quiero que, a ver, para comenzar ya con todo. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Aló? Se puede Sí ver, se ve. estimado. Sí se ve. Sí se ve. Ok. Entonces comenzamos. Vamos a exponer el tema, el análisis de la creación de valor y su impacto en la gestión empresarial, desde un punto de vista contable y financiero. ¿Ok? Porque este tema es amplio, 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 ¿no? Abarca la parte de administración, la parte contable, la parte económica, ¿no? Pero luego va a dar un enfoque financiero. ¿Por qué? Porque estamos ante el quinto Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría y siempre agradeciendo, pues, a los organizadores que me han dado la deferencia de estar acá. ¿Ok? Bien. Comienzo diciendo de que toda empresa, toda persona, todo país siempre está en un estado de zozobra, siempre ha habido eso, un estado de estrés empresarial, ¿de acuerdo? Pero todo vuelve a la normalidad. A veces es importante el estrés empresarial, los problemas, para que nosotros nos reunamos recién, nos comuniquemos recién, coordinemos recién, nos integremos recién y podamos dar medidas correctivas y oportunas que no se ha dado nunca. ¿De acuerdo? O sea, es importante esto como para poder dar diferentes medidas, diferentes variaciones, etc, etc. El potencial de creación de valor es la definición de la misión de la empresa, como la capacidad de crear valores compartidos por todos, por sus accionistas, sus costumbres, su estilo, su mística, su gente, sus colaboradores internos, sus proveedores, los stakeholders y la comunidad, y hacer esta creación de valor trascendente en el tiempo. Se habla mucho hoy día de valor. ¿Qué es generar valor? Tiene varias secciones. Una sección es generar riqueza, es decir, tener un patrimonio fortalecido, lo que llamamos solvencia. Otro, obtener rendimiento sobre el capital por encima del costo financiero, tanto de los acreedores como los accionistas. Luego le voy a demostrar cómo calculamos el WACC desde el punto de vista financiero. Y justamente, ¿no? Cuando dice, no hay que ocupar pan para vender pan, de eso se trata, pues, ¿no? Si yo me voy a financiar pagando un costo del 50% en promedio para tener una rentabilidad de la inversión del 30%, pues caramba, no estoy agregando valor. Pero en nuestros países tenemos que luchar los empresarios en las asesorías que hago para hacer un planeamiento financiero, un planeamiento tributario y un planeamiento operativo que coadyuve a la generación de valor. No es nada fácil, pero se puede articulando todas las áreas. Postulo que debe haber 5 mapas de pensamiento cuando hagamos todo tipo de análisis, todo tipo de asesoría de investigación. El mapa contable, que la contabilidad es rica y últimamente se ha hecho más todavía con esto de las normas internacionales de información financiera, con esto de la parte de tecnología de la información. El mapa contable, tener esa base contable filosófica, ¿no? De la contabilidad. El mapa financiero bajo normas internacionales de información financiera, banco financiero, ¿no? Porque el mapa contable me puede decir
que el efectivo equivalente de efectivo en una empresa hay 80.000, pero realmente vimos que 80.000 es demasiado, porque estaba dándole de ganar al sistema financiero. Debía tener, según su flujo de caja, solamente 8.000 soles. Entonces, contablemente estaba bien, pero financieramente estaba mal. Estaba perdiendo lo que se habla hoy por hoy del costo de oportunidad. Tenemos que tener un mapa tributario, porque nuestros países definitivamente estamos en una presión tributaria enorme, enorme, ¿no? Veo que, por ejemplo, cuando calculan el presupuesto público, primero son los gastos y de ahí los ingresos. En una familia, primero son los ingresos y después, en función a mis ingresos familiares, genero mis gastos. Pero acá es al revés. Los gastos son mayores a los ingresos. Por lo tanto, la presión tributaria se va a hacer una costumbre permanente hoy por hoy. Entonces, tenemos que tener el mapa tributario, el mapa en el sentido de cómo la empresa puede, digamos, tener herramientas, por ejemplo, el leasing, que nos permiten depreciar aceleradamente y tener un mayor escudo tributario, de tal manera de poder reducir de una manera adecuada, según un planeamiento tributario, ¿no? Definitivamente una racional impuesto a las ganancias. Tenemos que tener un mapa societario, el mapa patrimonial. Los accionistas son obligaciones que tiene la empresa, porque a los accionistas hay que pagarle una TEMAR, una tasa mínima atractiva de retorno, igual que a un banco, hay que pagarle tasa de interés, pero tenemos que tener en cuenta que hay que pagar dividendos, el mapa societario, y tenemos que tener también, esto sí, el mapa económico y estratégico. ¿Qué hacer frente a la competencia? ¿Por qué los costos de producción de nuestra empresa son o generan márgenes más reducidos que la competencia? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Entonces, esos 5 mapas es importante analizarlo en el mundo contable. Es importante. ¿Ok? Como decía el maestro Emilio García, él dijo del árbol al bosque, ¿no? En este caso es del bosque al árbol, para este tema. No debemos pensar en el árbol, debemos pensar en todas las aristas, en el bosque, y nuestra disciplina contable va a ser más rica. Como le digo, enfoque financiero, enfoque tributario, enfoque operativo, enfoque societario, enfoque estratégico, enfoque contable. Eso es muy importante decirlo. ¿Ok? Este es el ciclo de vida que siempre lo repito. Va a depender de nuestras estrategias en qué punto o en qué fase del ciclo de vida estamos. Porque una cosa es una empresa que está en introducción de 0 a 3 años, otra etapa de crecimiento, otra etapa de madurez y otra etapa de declinación o debacle, en el cual tenemos que dar diferentes estrategias para mejorar. Entonces, en la etapa de introducción capaz habrá poca liquidez, no hay rentabilidad. Entonces, no vamos a generar, pues, rentabilidad ultranza. Sería, pues, caramba, capaz sacrificar el corto plazo o el largo plazo por el corto plazo. Tenemos que ubicarnos y en base a eso dar nuestro modelo de negocios, ¿no? Que es la forma de nosotros actuar ante los diferentes stakeholders, ¿no? Nuestro modelo de negocios. En la etapa de crecimiento ya tendrás un poco de solvencia, ¿de acuerdo? En la etapa de madurez ya tienes rentabilidad, un buen ROS, un buen ROA, un buen ROI, una buena rentabilidad patrimonial. Entonces, el precio y el valor. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿qué es mayor, el precio o el valor? Pregunté ahí a una persona hace una semana y me dijeron el precio. ¿Por qué? Porque el precio es valor de venta más IGB. No, a eso no vamos. El precio es lo que te cuesta, por ejemplo, un horno. 50.000 soles. ¿De acuerdo? El valor es el potencial de generación de flujos futuros que te puede dar esa inversión en ese horno. Entonces, ¿qué te va a dar? Obviamente, ya no van a trabajar 6 trabajadores, va a trabajar 3 trabajadores, lo que en economía se llama el cambio de L por K. Mano de obra por bienes de capital. Lamentablemente es así. ¿De acuerdo? Entonces te va a reducir los costos, va a tener mayor productividad, mayor eficiencia en el manejo de los procesos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, se reduce costos, eso es utilidades marginales, vas a tener más ingresos, vas a tener más líneas de productos y por lo tanto va a generar valor. Por lo tanto, ¿qué debe ser mayor? ¿El valor o el precio? El valor. Y así debemos pensar en todo. ¿De acuerdo? Los ingleses y los americanos, cuando han generado los NIF,
Supongo que han pensado en eso y vamos a ver que sí. Creación de valor. Por ejemplo, tenemos un banco acá que se llama Interbank. Bueno, realmente era Banco Internacional. Cuando el exministro Rodríguez Pastor compró el Banco Internacional, lo compró desgastado, es decir, con cartera morosa, con un ROA bien bajo, por lo tanto lo compró a precio ganga. Ahora, esa empresa llamada Banco Internacional, ahora es el grupo Interbank. Si costó 100, ahora vale 1.500 millones de dólares. Eso es creación de valor, pero no solamente financieramente, también pues en sueldos, en parte de servicio al cliente, en parte de también tener proveedores, todos ganan creación de valor. ¿Ok? Listo. Tenemos en este punto, tenemos el activo corriente, no corriente, pasivo no corriente, patrimonio. Le voy a dar el sesgo financiero. ¿Ok? Entonces, el activo corriente, el activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Y acá tenemos el antes, estado de ganancias y pérdidas, y ahora, estado de rendimiento financiero. Yo considero que el estado de situación financiera, estimados colegas, es el primo hermano del estado de resultados, como lo digo en uno de mis videos. ¿Por qué? Porque obviamente, si tú compras un tractor, que para ti es una cuenta 33 acá en el Perú, propiedad, planta y equipo, es para que te genere beneficios futuros. Por lo tanto, te va a reducir los costos, el costo de ventas en el estado de resultados. Por lo tanto, te va a generar mayores ventas. ¿Estamos? Por lo tanto, va a generar mayor margen. Por lo tanto, hay una relación directa entre el estado de situación financiera y el estado de resultados. Si tú manejas un portafolio de inversiones, depende, si corto plazo o largo plazo, ya la NIF 9 lo contempla, ¿no? En base a su valoración. ¿Es para qué? Porque tú tienes inversiones financieras o tienes inversiones mobiliarias, largo plazo, activo no corriente. Es para generar un portafolio, dividendos a futuro. O sea, generas ingresos financieros en el estado de resultados. Entonces, por lo tanto, son primos hermanos. Y ahí ya estamos hablando de generación de valor, porque al final va a haber pingües ganancias, pingües utilidades que va a robustecer el patrimonio y por lo tanto el grado de solvencia que tiene la empresa y la posibilidad de seguir endeudándose. Como vamos a ver después, hay empresas que tienen utilidades, pero se siguen endeudando por el efecto leverage. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, definimos el activo. El activo, ya habiendo visto el potencial de generación de flujos futuros, son recursos controlados por la empresa, dice, resultados de eventos pasados, pero que se espera, ¿no? Una esperanza, un potencial que se espera genere flujos futuros. Por lo tanto, si tú tienes un capital de trabajo vía cartera de clientes, has dado crédito, entonces esa cartera de clientes debe devolver. Volver. Las ventas, como decía el magíster Emilio García, que es la situación económica, ahora viene lo percibido. ¿Cuánto cobras? Flujo de caja. ¿Ok? Entonces ya vuelve a la empresa, obviamente con un plus. Entonces está generando un potencial de flujos futuros, porque si no, habría un deterioro, una estimación de cobranza dudosa. ¿De acuerdo? Si tú compras una marca, o alquilas una marca, perdón, o no, ¿es para qué? Para generar beneficios futuros. La marca, por ejemplo, Coca-Cola, la alquilas, ¿no? Es para generar flujos futuros. Tienes un intangible y ahora estás generando, ¿qué cosa? Mayores ventas. Entonces cumple con la definición de activo y la generación de valor. Por lo tanto, estos conceptos son muy importantes. Igual el pasivo, las obligaciones que tenemos, las 5. Deuda financiera, deuda tributaria, deuda comercial, deuda laboral, deuda diversa. Esas 5 deudas obviamente son pasivos, son obligaciones presentes de la empresa frente a terceros. Pero ojo, resultados de eventos posteriores, 3, que se espera se generen con esas aplicaciones de recursos, como hablaban, el origen, aplicación de fondos, beneficios económicos futuros. Es decir, si yo me endeudo con un pagaré a 90 días, por ejemplo, para comprar mercaderías, es porque ese pagaré me va a hacer pagar una TEA, una TASES, una TAN del 30%, pero yo le voy a sacar 3, 4 veces la vuelta al vender la mercadería. Estoy generando valor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente el costo financiero va a ser mucho menor a la rentabilidad de mi inversión. Debemos pensar así cuando nosotros
generamos un pasivo. Igual, el pasivo laboral. Si nosotros contratamos trabajadores es porque nos van a generar productividad. ¿De acuerdo? Productividad, obviamente, ¿no? Contrato personal que tiene compromiso e involucramiento, que son dos cosas muy importantes que se debe dar en una empresa. Compromiso e involucramiento. Dicen muchos, yo hago lo que me dicen, no hago más. Por favor. ¿Ok? Entonces, obviamente también la empresa debe devolverle, obviamente con estímulos, con incentivos. Es muy importante eso en una empresa. Cuando yo hablo de generación de valores, todo. La parte de administración es muy importante. Y el patrimonio. El patrimonio, no voy a decir acá pues que es la diferencia entre activo y pasivo. No, el patrimonio son recursos propios de la empresa que es el financiamiento de los dueños que están esperando una tasa mínima atractiva de retorno que satisfaga sus expectativas. Porque si no, pues, la pinto, reduzco personal y luego la vendo. Estamos. O sea, cuando una empresa se forma, obviamente tiene, por el lado derecho, pasivo y patrimonio. A los dos le debe pagar. Al pasivo, su costo financiero, si es adeudados financieros, y al patrimonio, su temar. Porque los dos son pasivos, los dos son obligaciones para la empresa. Eso es lo que se olvida. Eso es muy importante, tenerlo en consideración. Si no, no genera valor, como vamos a ver a continuación. Acá vemos un estado financiero de una empresa del Perú, Arequipa, Aceros Arequipa, ¿no? Que después se ha calculado el EVA, ¿no? Tenemos ahí el estado, no sé si se ve bien, el estado de, ahí creo que se va a ver mejor, el estado de situación financiera, la inversión corriente por un lado, la inversión no corriente por el lado derecho, la obligación corriente, obligación de largo plazo y los recursos propios. Y vamos a ver que esta empresa, Aceros Arequipa, vamos a ver después si genera valor o no. Entonces, todas las cuentas del lado izquierdo deben generar valor, desde el efectivo y equivalente efectivo, de depósitos a plazo, certificados bancarios en moneda extranjera, fondos mutuos. Caramba, si yo pongo un depósito a plazo y la tasa que me paga el sistema financiero es 5%, y hay una inflación del 8%, o sea, estoy considerando las variables internas, es una tasa real negativa, no estoy generando valor. Si yo tengo inventarios, almacenamientos llenos, y no hago un buen planeamiento logístico, vamos a tener un costo de almacenamiento, un costo del seguro, un costo del alquiler, un costo de oportunidad perdido del inmovilizado. No voy a generar valor. Con eso le estoy diciendo que es una sumatoria de cosas. Por eso hoy se habla mucho de una dirección en una empresa que se llama la dirección de generación de valor. Así como hay una dirección que ya no es de recursos humanos, sino en las empresas de excelencia, se llama dirección del talento humano, se propugna hacer una dirección de generación de valor que esté monitoreando como en una cabina de un avión, todo. Obviamente con un buen equipo de excelencia para generar valor en todas las acciones, tanto como dijo la doctora, la información no financiera y la financiera. Qué bien que las dos se unan. Va a haber reportes integrados, que de ahí se va a ver, combinado con el buen gobierno corporativo, lo que realmente no se puede expresar en términos monetarios, pero que suma. Acá vemos el estado de rendimiento financiero y el flujo de efectivo que ya lo versó el magíster. ¿Ok? Bien. Hay tres cosas. Creación de valor para los accionistas, ¿no? Debe generar un ROE, una rentabilidad patrimonial, que sea apropiada para la coyuntura. Acá es importante decirlo. Yo no puedo generar una rentabilidad que no esté en el contexto. Por ejemplo, en época de crisis, un ROE de 60%. No puedes. Por ejemplo, hubo una empresa, una financiera, que vinieron inversionistas X y Z, ¿de acuerdo? Y le dijeron, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánto han vendido los sectoristas acá? Ya, 8.000. Este año me vienen 9.000. Todos los sectoristas terminaron estresados porque no se pudo colocar muchos fondos en un mercado recesivo. O sea, para también tener una rentabilidad debe ser acorde al país. No podemos exigir demasiado. Yo he visto empresas crecer, sobre todo empresas educativas, de caramba, de una rentabilidad del 50, 200, 300%. ¿De acuerdo?
Entonces, por favor, esa es la rentabilidad, es que toca tomarlo con pinzas. La competitividad, el manejo eficiente de los costos y gastos. Vemos empresas grandes, pero que tienen márgenes bien pequeños. Tener un buen portafolio de negocios, línea de negocios, lo que ha ocurrido ahora. Empresas que se concentraron en un solo producto, en una sola línea de productos, quebraron el año pasado. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, ya van 2 años, ¿no? Caramba, ¿no? El 2020, estamos en 2022. En abril del 2020, quebraron muchas empresas. La marca es importante, el posicionamiento, la innovación. Tenemos que hablar de la creatividad e innovación. En finanzas hay un principio que se llama las ideas valiosas. Y las ideas valiosas justo surgen en estos momentos. Casa, se une papá, mamá, conversan. Nunca se han unido, pero ahora sí. En la empresa igual, pero se deben unir todas las aristas más importantes. No solamente uno toma una decisión. Ahí está un problema. Capacidad de liderazgo. Flexibilidad, ser flexible. Ahora en mundo virtual no se soporta a jefes autoritarios. Tiene que ser flexible, tiene que ser, digamos, comunicativo, ¿no? Creación de valor para la gente de la empresa, para los colaboradores, visión compartida, confiabilidad, compromiso de involucramiento y la comunicación es muy importante, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y creación de valor para el mercado, para los consumidores. Lograr una satisfacción, un uso de sugerencias, calidad, servicios, mejora continua. Por lo tanto, la creación de valor tiene varias cositas. Uno es la gente. Caramba, sin gente no se hace nada. La gente, el talento humano, el activo fijo, ¿de acuerdo? Y sobre todo el intelecto. Eso es muy importante. Vamos a hacer ahora un punto importante que es el EVA. Me voy a detener. De cuarta que estaba en mi carrito, ahora me pongo a segunda, ¿ok? Me voy a detener, por favor, pero quisiera que me lo entiendan. Va. Estamos en el lado izquierdo, estimados, con recursos de terceros y recursos propios. El lado izquierdo aparece el lado derecho del estado de situación financiera. Esto nosotros le llamamos pasivo y esto nosotros le llamamos patrimonio. Pasivo, 150 unidades monetarias, para no decir soles, pesos, libras, ¿no? O perdón, libras esterlinas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y 100.000. Total, 250.000. ¿Qué cosa es esto? Recursos de terceros más recursos propios, o sea, el financiamiento total. ¿Hasta ahí? Los recursos de terceros nos dan nos cobran una tasa de interés, ¿no? Como dicen, no hay lonche gratis, las facturas siempre se pagan. Pero ojo, vamos a ver empresas que los recursos de terceros tienen costo cero, ¿de acuerdo? En este caso pagas una tasa del 35%. Y a los accionistas le pagas una tasa mínima atractiva de retorno del 40%. Entonces, te has prestado, la empresa como un todo, ¿se ha prestado cuánto? 250.000. O sea, va a invertir 250.000, se tiene que prestar el rojito 250.000. ¿Estamos? Se tiene que prestar 250.000. ¿Visto? O sea, lo que inviertes, lo que necesita en activos, va a ser financiado por terceros y por propios, 250.000, y eso te vas a tener que financiar. ¿Visto? Ya. Por lo tanto, la inversión en activos es igual al financiamiento. Esta inversión de 250.000 pasa un lapso de tiempo y tiene que pagar un interés. Y el interés sabemos todos que es igual al financiamiento total, que es 250.000, por la tasa de interés. Ajá, pero la tasa de interés acá, llamado WACC o costo promedio ponderado de capital, costo promedio ponderado de capital, sí, sí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcularía? Así, 150.000 lo divido entre 250.000, sale 60%, ¿está bien? Bueno, lo divido y lo multiplico por la tasa que me está cobrando 35 y por 1 menos taxes. Porque obviamente cuando tú te endeudas tienes gastos financieros y los gastos financieros SUNAT lo acepta. Para las micro, medianas, pequeñas empresas yo sé que hay un top. ¿Ok? Pero tiene por lo tanto un escudo tributario porque le hace pagar menos impuestos a la renta a la empresa. Más los recursos propios sobre el financiamiento total por la TEMAR. Observen, por la TEMAR. Y eso me sale un WACC o un costo de capital promedio ponderado de 30.81%. O sea, esa es la tasa que me cobra como si yo me hubiera financiado con una sola persona. Pero ya sabemos que es tercero con recursos propios. Por lo tanto, ¿cuánto les tendrías que pagar por este financiamiento? Tendrías que pagar pues los 250.000 que te ha prestado
por la tasa y sale 77.025. Por lo tanto, esta utilidad tiene que ser obviamente mayor a este interés. Esta utilidad tiene que ser mayor a este interés pasa a restar acá, utilidad menos interés, y me sale utilidad menos interés debe ser mayor que 0, pero el interés es ¿qué cosa es igual? Es el financiamiento total, que son los activos, por el WACC. Y eso se conoce como EVA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay empresas que destruyen valor y hay empresas que generan valor, que construyen, otra que destruye valor. Por lo tanto, ese es un síntoma de que la empresa va mal, porque no tiene el potencial de generación de flujos futuros. Entonces, acá se acomoda y se pone la utilidad de intereses después de impuestos, menos los activos por el costo de capital. ¿Ok? Entonces, uno de lo que vamos a proponer es justamente controlar el EVA permanentemente. Listo. Acá evaluamos una empresa, Tylor, que se dedica a juguetes, y hicimos la corrida, o sea, no es tan fácil, tenemos que ver toda la cuenta 45, la cuenta 44, etc., etc., en las notas a los estados financieros, y votó un EVA de negativo 281 millones, 2019 y 2020. El EVA de Ripley, una empresa que vende, ustedes saben, artículos electrodomésticos, igual, el WACC 7%, tiene bajo WACC, ¿de acuerdo? Y tiene un EVA también negativo, menor, pero tiene un EVA negativo. El EVA de Trupal, una empresa que se dedica a la producción de cartones, de envolturas, igual, ¿no? Tiene también una utilidad, tiene un WACC, calculamos el WACC, hacemos toda esa corrida en el Excel, ¿no? Es un trabajo, ¿de acuerdo? Y sale también negativo. Calculamos el WACC de nuestra amiga Aceros Arequipa, y igual también tenemos la utilidad 184 millones, gasto financiero de 28 millones, le sumamos, aplicamos la fórmula que está acá, esa de ahí, y nos sale también un WACC de 4.000, de 1.263 millones, EVA negativo también. Que por lo tanto, del estudio que se hizo, ¿de acuerdo? Del estudio para contribuir, sale negativo. Pero hay empresas que nos salió positivo, que son las empresas ya más grandes, como por ejemplo Live, Gloria, Bacus. Vamos a ver por qué. Y miren, nosotros, capaz, en otros países no se enfrentan a esto, pero yo creo que sí. Miren lo que dice. La SBS critica a banca por pagar 3%, o sea, en depósitos, y cobrar 50% por crédito. Tienen un spread financiero de 47%. ¿Ve? Critica. Entonces, los empresarios, ante esta limitación del costo financiero elevado, sobre todo los microempresarios, los pequeños empresarios, estas son medianas empresas, ¿eh? ¿De acuerdo? Tienen ese problema del WACC. Listo. Factores críticos de fracaso de las empresas, sobre todo las microempresas, que yo he estudiado. Aproximadamente un 80% de empresas en países de Latinoamérica quiebran luego de 2 años, ese dice la edad. Y esto se da principalmente por varios factores. Empresas creadas a partir de la necesidad. Ah, caramba. Caramba, me voy a Mala y veo tamales, voy a vender tamales. Son cortoplacistas. No realizan un planeamiento operativo, financiero ni tributario. Trabajan a libre albedrío, a lo que venga. Empresas creadas a partir de la motivación, ¿no? Falta estrategias de marketing. Ignoran a la competencia. Michael Porter, pues, decía, la competencia ejerce poder. Gestión financiera deficiente, totalmente deficiente. ¿De acuerdo? No tienen planes de contingencia. Ignoran las necesidades del cliente, el mercado. No olfatean al mercado. No cumplen con el principio de ente. ¿Qué quiere decir? Vemos al dueño que saca plata para el mercado y obviamente eso es pérdida para la empresa. Ni hablar, pues. ¿De acuerdo? O sea, una cosa es persona natural y otra cosa es persona jurídica. Entonces, ante eso proponemos medidas para generar valor en la gestión empresarial. Todavía me queda 10 minutos. 1. Desarrollar productos y servicios con atributos y precios competitivos. ¿De acuerdo? Y para que sea precios competitivos tenemos que analizar los costos, que lo vamos a ver después. Mantener relaciones mutuamente provechosas con los proveedores. Un socio proveedor. El proveedor es nuestro socio. Buscar un descuento por pronto pago, un descuento por cantidad, oportunidad de la entrega.
Para eso tenemos que tener un panel de 2 o 3 proveedores. Mantener un buen clima laboral, importante. El clima laboral para mí es importante y eso emana de la alta dirección. Clima laboral genera improductividad. Aplicar correcciones oportunas en las posibles desviaciones. Cuando hay desviaciones, desviación en la materia prima, en la mano de obra, en el SIC, en los gastos administrativos, en los gastos de ventas. Buscar alianzas estratégicas que creen sinergias. El todo es mayor que la suma de sus partes. Por lo tanto, sinergias con un cliente, con el banco o con un competidor. Suma. Es mejor a veces, y a veces el orgullo empresarial no permite eso. Hay gente que prefiere perder todo que perder el 20%. Y sobre todo se da en las empresas familiares. Comunicación fluida y clara con los colaboradores. Vamos, no mentir. No vas a decirle, pues, el próximo año cuando no vaya bien, te aumento. Pasa un año, pasa 2 años, pasa 5 años y no pasa nada. No tiene horizonte, pues. Entonces se va a crear lo que llaman intrapreneuring. Intrapreneuring, los empresarios internos, ¿no? ¿Qué son los empresarios internos? Por ejemplo, se dio acá en Ventanilla, una empresa química que el gerente de producción también tenía su empresa y le vendía información a la competencia. No digo que eso se debe hacer, por si acaso. Un flujo de caja oportuno, generar escenarios. Flujo de caja es importantísimo. Ahí le invito a que vean uno de los videos de flujo de caja. Es importantísimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el flujo de caja se basa en criterio de percibido, la proyección. Cada qué tiempo voy a tener un desfase, un desequilibrio, un déficit, para poder oportunamente negociar con el banco, con el proveedor, o reducir, digamos, una inversión, etc., etc. O sea, marchamos a corto plazo. Un flujo de caja te va a permitir tener el calce perfecto. Pero para el flujo de caja deben intervenir la gerencia logística, negociación con los proveedores, la gerencia de producción, ¿qué vas a consumir? La maquinaria, el desgaste, la gerencia de finanzas, la gerencia de recursos humanos, todos. Generar escenarios. ¿Qué pasaría si? La pregunta, what if? ¿Qué pasaría si mañana la tasa de interés sube, el tipo de cambio sube, la inflación sube? ¿Qué pasaría con la empresa? Escenario pesimista, escenario moderado, escenario optimista, para tener un plan de contingencias en cada escenario. Por lo tanto, debemos aminorar el riesgo también. Ahora se ha dado, por ejemplo, que el tipo de cambio subió. Entonces, las empresas están expuestas a la pérdida por diferencia en cambio. Y eso puede repercutir en el estado de rendimiento financiero y, por lo tanto, en la utilidad de la empresa. Tener medidas de alerta temprana. Para eso tenemos que tener los indicadores permanentemente hablando. Indicadores más KPI. Buscar líneas de producto con margen de contribución favorable y margen de seguridad elevado también. Otras herramientas, propongo. Articulación. Este es un modelo que presenté en una escuela de negocios, donde articulamos el flujo de caja, el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero. El KIARS, que es una forma de financiarse, el estado de cambios en patrimonio neto y la liquidación del IGB, impuesto a la renta. Todo articulado, pensar como un bosque, no como un árbol, para ver qué pasaría si mueves una variable o una política en todo el espectro. ¿De acuerdo? Vas a estar más preparado para negociar. Analizar las fuerzas competitivas, importante. El poder del cliente, el poder del proveedor, el poder de la competencia potencial, el poder de la competencia actual, el poder de los sustitutos. Cómo ponerle una barrera a la entrada, cómo hacer frente a esos poderes que tienen estas fuerzas competitivas. Por ejemplo, ¿no? Si vemos nosotros que va a entrar un competidor, pues tenemos que fidelizar al cliente, tenemos que racionalizar nuestros costos para desgastar al competidor y obviamente tener un mercado cautivo asegurado. Hacer un análisis retrospectivo. Acá viene de derecha a izquierda. Si nosotros vemos que el margen bruto bajó del 70 al 68%, ir bajando, y ver dónde está la causa. Eso de la NIC2, ¿se acuerdan? El valor neto realizable, ¿no? Ver por qué el valor neto realizable es 100 y el costo de tu producto es 150. Quiere decir que fuiste ineficiente. Tienes que hacer una provisión. ¿Pero por qué? Que no solo quede en la contabilidad, sino hay que proponer medidas. Y eso es un análisis retrospectivo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. Hacer un análisis holístico. Esta variable Dupont es muy importante. Analizar por ratios de abajo hacia arriba. ¿Por qué el ROE de una empresa del 2019 bajó? ¿Por qué?
por la parte operativa o por la parte financiera. Si es por la parte operativa, puede ser manejo inadecuado de los costos y gastos. Y si es por la parte financiera, un mal leverage, un mal planeamiento financiero. Hay que ver, hay que analizar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Analizar holísticamente a la empresa. Integrador. Tenemos que ser integradores. Recursos humanos. Procesos. Importante hoy día los procesos. Estando en Canadá, seguí un curso de procesos importantísimos. Para lavarse las manos, hay como 20 cosas que tienes que hacer. El profesor me acuerdo que me enseñó los procesos lavándose las manos. Y ahora lo he aplicado en época de COVID. ¿De acuerdo? Bla, 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 bla. Procesos igual en una empresa. El proceso logístico, el proceso financiero, el proceso de negociación con los proveedores. Y eso cómo calza con la contabilidad. Estimados contadores, los NIF han revolucionado a la contabilidad. Ahora, por ejemplo, para provisionar por la pérdida esperada, no por la pérdida incurrida, tiene que saber estadística, tiene que saber de mercado, tiene que saber variables económicas. Por favor, despertemos. Clientes y las finanzas. Los 4 bloques que conforman el tablero de mando del cuadro mando integral, el balance scorecard. Personal, procesos, personal, recursos humanos, procesos, logística, producción, clientes, ventas, marketing, finanzas. Porque todo, no me van a decir, todo va en la parte financiera. ¿De acuerdo? Todo concluye en la parte financiera. Conclusiones. 1. La dirección de valor en una empresa es de vital importancia hoy por hoy. Una dirección que esté monitoreando permanentemente las diferentes áreas, ¿no? El área de recursos humanos, el trato al talento humano, la inducción, motivación, el crecimiento, la madurez de recursos humanos, la parte financiera, la parte logística. Oye, ¿por qué negocias solamente con un solo proveedor? La parte financiera. Oye, tú compraste instrumentos financieros, ya van 3 años y no hay ningún tipo de rentabilidad. Valor empresarial. 2, el valor es el potencial de generación de flujos futuros. Eso tenemos que tenerlo en mente. El valor. Un recurso humano es un valor cuando es un potencial. No vas a ir a una empresa a hacer los mismos procedimientos que hay. Tienes que cambiar, tienes que renovar, tienes que innovar, proponer. ¿De acuerdo? La empresa es un ente sinérgico donde todo suma. Todo suma. Acá no hay que marketing es mejor que venta, ventas es mejor que finanzas. No, 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 no. Todo suma. Y eso tenemos que darle bastante realce. Se propugna 5 mapas de análisis. El mapa contable, mapa financiero, mapa tributario, mapa estratégico, ¿no? Y el mapa societario. De ese punto de vista tomamos decisiones. El análisis de valor se da en cada fase del ciclo de vida empresarial. No podemos pedir rentabilidad en la etapa de introducción, pues, caramba. Seremos cortoplacistas. Y hay muchas empresas que piensan así. Ese es, digamos, viene de la mística del empresario. Tenemos que cambiar de mentalidad. El concepto de activo, pasivo y patrimonio tiene una visión de generación de valor, como lo han visto, ¿no? El activo, pasivo y patrimonio, los 3 deben generar valor. Si no, no son pasivos, son activos negativos. Pasivos, negativos. Y el aporte ha sido en vano. 7, la creación de valor se da en las 3 aristas, ¿no? En la parte financiera, en la parte operativa y en la parte tributaria. El EVA es importante monitorearlo. Cuando yo pongo EVA es igual a la WAIDI menos el WACC por los activos, ver cada periodo, ver qué ha variado. ¿Por qué? Fue por las utilidades, cómo está nuestro ROS. Fue por el WACC, ¿con quién te has endeudado? ¿Cómo te has endeudado? ¿Con qué forma? Dime, por ejemplo, tu línea de crédito. A ver, tu línea de crédito, ¿cómo está? ¿Para qué ha sido? ¿O tienes la línea de crédito por gusto? ¿De acuerdo? Importante monitorearlo. O activos. Se han dado muchas empresas que han comprado activos. En abril, una universidad que compró en febrero, hizo una tremenda construcción, millones de millones. Vino el COVID, se acabó, todo virtual. Un activo improductivo. Claro, que había ahí, ni que fuera chamán para saber que iba a haber, pues, el COVID, ¿no? Porque si hubiera sabido, olvídate, no se hubiera invertido. El EVA es importante monitorearlo. Del cálculo del EVA mostrado, las empresas destruyen valor. Pero es de anotar que las empresas de mayor tamaño sí agregan valor. Por ejemplo, si yo me refiero a esta empresa, ¿de acuerdo? Por tomar un caso, ¿no? Un ratito. Si yo me refiero, por ejemplo, a esta empresa, y veo
y lo hemos calculado, y obviamente agrega valor, ¿de acuerdo? Esta empresa, obviamente, ya sé que me van a decir por qué es producto de consumo masivo, pero aparte de eso, esta empresa podría tener, ¿está bien? Podría tener, dice el activo corriente 175 millones, porque está en miles, y el pasivo corriente 136 millones. Pero observen acá, el mayor pasivo es cuentas por pagar comerciales, 94 millones. Por lo tanto, si yo calculo el ratio de liquidez totalmente distorsionado, sería en este caso, pues. ¿Por qué? Porque el pasivo llamado proveedores tiene costo cero. Ellos pagan a los proveedores cada 100 días con costo cero. Por lo tanto, su WACC se eleva, perdón, se achica. Y tanto se achica que puede llegar al 6 al 8%. Y por la generación de utilidades que obtuvo, esta empresa sí genera valor. ¿De acuerdo? Ahí está la utilidad, que fueron, pues, 8 millones de soles. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante precisarlo. Por último, dice, se propone un análisis holístico. Dupont, integrador, todos los reportes financieros, integrarse, monitorearse para ver qué pasa, ¿de acuerdo? Y sistémico. Sistémico es que entre calidad y salga calidad. El pasado es único y no lo podemos cambiar, estimados. El futuro es múltiple y lo podemos construir. Muchas gracias por su atención. Estoy llano a las preguntas. Gracias.